Muy buenos días ante todos los participantes. Somos parte del equipo de Prota Latinoamérica y Prota de Turquía. Quien les habla es José Barbosa, encargado del desarrollo de negocios. Está también presente el especialista de marketing del equipo de Prota de Turquía, Can Pikak. Y por último, pero no menos importante, el representante oficial de Prota en Latinoamérica, Carlos Silva, quien es el encargado de, en esta oportunidad, brindar el webinar acerca de aisladores sísmicos. Y sin más preámbulos, por favor, adelante, Carlos. Muchas gracias, José. Muy buenos días con todos los asistentes el día de hoy a este cuarto webinar de Prota en español, que tiene por esencia un problema que viene a ser latente en nuestra realidad sísmica regional. Como sabemos perfectamente, se tiene el problema continuo de la acción sísmica. Como lo he explicado continuamente y es de conocimiento público, nos encontramos en una zona conocida con el nombre de el cinturón de fuego, el cinturón circunpacífico, que es donde se ha encontrado estadísticamente, en función a la data, a la evidencia, a las observaciones continuas que se tienen en todo el mundo, de que en esta parte sucede del 80 al 85% de los movimientos sísmicos de todo el planeta. Por lo tanto, es la parte más sísmicamente activa del mundo. Y en consecuencia, los diseños que nosotros tengamos que realizar, las construcciones que realicemos y los trabajos de supervisión tendrán siempre muy en claro los conceptos sísmicos inherentes a nuestra realidad regional. No tomarlos en cuenta o simplemente desdeñarlos sería una consideración no inteligente, definitivo, y esto básicamente pues sería el caos y la desgracia si es que eh, lamentablemente no se tomarían en cuenta. Debido a eso, es que en, digamos, toda Latinoamérica, entiendo que en este momento me están escuchando, la mayoría son peruanos, están aquí en el Perú. Yo lo voy a enfocar básicamente desde el punto de vista de la norma técnica peruana, de la normativa que se tiene en el Perú, pero haciendo, porque también habrán oyentes que nos escuchan de otros países, entonces voy a hacer de que en la medida de lo posible abarque la filosofía general de tanto el diseño sismo resistente como del aislamiento sísmico que se deben de dar a las estructuras. Y por supuesto de que el tema es bastante complejo, el tema viene a ser bastante amplio, tanto así de que este webinar será simplemente, por decirlo así, la introducción, la parte básica donde se definan los conceptos fundamentales de la ingeniería sísmica, más específicamente del aislamiento sísmico y de los aisladores sísmicos, pero su complejidad, la teoría matemática, el manejo de softwares y modelos matemáticos lo hacen tan extenso y tan complejo de que en una hora no va a ser posible abarcar todo esto. Oportunamente, Prota Latinoamérica y Prota Turquía estará comunicando la continuación de este webinar, ya que viene a representar, como repito, un tema muy importante en la construcción, en el diseño, en la supervisión e incluso en el mantenimiento de las edificaciones, más aún si es que ellas son esenciales. Bien, de una manera bastante rápida, comento de que el programa estará basado, aunque en esta oportunidad vamos a dar solamente cuestiones de carácter teórico, no vamos a usar el programa para llevar a cabo
el cálculo, el diseño de algunos elementos que nos indiquen las características que deben de tener los sistemas de aislamiento sísmico y de los cuales está capacitado PROTA para llevarlo a cabo, pero definitivamente ir de frente al programa acarrea un error grave de que nosotros vayamos de frente al tema posiblemente desconociendo la esencia teórica, el fundamento que debemos de tener en cuenta para este estudio. Y para evitar eso es que justo se ha creído conveniente dividirlo al menos en dos partes a este webinar. En el primero, vuelvo a repetir, se tomarán los aspectos básicos y luego veremos aplicaciones o la ampliación de este punto. Bien, brevemente, saben ustedes de que PROTA es un programa de análisis y de diseño estructural, fundamentalmente de edificaciones de concreto armado y de acero. Actualmente se encuentra en una etapa de difusión a nivel mundial. Tenemos la suerte con José Barbosa y mi persona en representar a PROTA en esta parte del mundo, en Latinoamérica. Y esto ha traído como consecuencia tener que traducir la plataforma del programa al español, una tarea bastante ardua, pero satisfactoria y agradable. También comento de que PROTA en la siguiente actualización va a tener la normativa peruana, tanto sísmica como de concreto armado, como de cargas de acero, y esto va a hacer de que nuestros socios de Perú tengan una herramienta mucho más asequible, más práctica. Si bien es cierto de que en el estado en que se encuentra PROTA se puede configurar hacia cualquier normativa, pero al tener ya incorporadas las normas peruanas, esto será muy fácil de seleccionar simplemente y el resto se encargará el programa de todo esto. Entonces, sin más preámbulos, pasemos a nuestro cuarto webinar de PROTA en español, gracias a PROTA de Turquía. Y bien, nuevamente repito, mi nombre es Carlos Silva Castillo, soy ingeniero civil de profesión. Soy representante de PROTA en Latinoamérica, soy especialista estructural y también me dedico a la docencia universitaria. Trabajo como docente en el área de estructuras y construcción de la Universidad Nacional de Piura aquí en Perú. Y esto me permite, la parte docente me refiero, estar al tanto de las nuevas teorías, de los conocimientos más frescos sobre este campo. Bien, PROTA viene a ser es un equipo de profesionales a lo largo y ancho del mundo, fundamentalmente de Turquía. PROTA es un programa turco, pero que los colaboradores se encuentran diseminados básicamente en Europa del Este, en el Asia, en el África. Actualmente está entrando en Latinoamérica. Se tiene pensada una expansión a nivel europeo. Creo que la siguiente oficina que se va a abrir es en Berlín, en Alemania, y posteriormente o de manera paralela continuará en las diferentes latitudes del mundo. La agenda, no necesariamente del día de hoy, sino de lo que deberíamos de tener esto, avanzaremos en la medida en lo que se pueda, porque si bien es cierto que se dispone solamente de una hora, pero abarcar todos estos tópicos verdaderamente va a ser imposible, pero la idea de todo en todo caso, conjunto de webinars viene a ser el diseño basado en resistencia, el diseño basado en desempeño, los principios del aislamiento sísmico, la historia del aislamiento sísmico, los tipos de aisladores, los diferentes códigos sísmicos, las pruebas de aisladores y las aplicaciones del aislamiento sísmico. Tal cual yo lo veo, vamos a nosotros en esta primera etapa
a abarcar la mitad de todo esto. Iremos en los 4 primeros puntos únicamente, quedando pendientes los puntos de 5 al 8, a ser esclarecidos o la continuación de este webinar que se comunicará a través de las redes sociales, tanto de Prota Latinoamérica como de Prota de Turquía. Bien, pasemos manos a la obra, ¿no? A la explicación de todo esto. Bueno, antes de ir propiamente a lo que viene a ser el diseño basado en resistencia, es importantísimo, es fundamental aclarar el hecho de que, si bien es cierto que la filosofía del diseño es una misma, normalmente en Latinoamérica, a excepción de Argentina, muy posiblemente algún otro país latinoamericano, fuera entonces de Argentina y de algún otro país, el resto de los países, el caso peruano, el caso colombiano y de muchos países latinos, están inspirados básicamente en lo que son los avances y las investigaciones norteamericanas. Entonces, a nivel de filosofía, podríamos decir de que es la misma en todos los países. Y es más, en muchos, como es en el caso del Perú, se tiene básicamente una traducción de esos códigos norteamericanos al español y de acuerdo a las realidades propias de la región, la modificación de algunos coeficientes, pero a nivel de filosofía es la misma en todos los países. Entonces, espero que en el resto de países sea lo que se tiene aquí en el Perú. La página oficial donde se encuentran las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, a diferencia de lo que sucede en algunos países, eh, todas estas normas son gratuitas. Simplemente se accede a la dirección de Internet que aquí está figurando o se ingresa por cualquier buscador pidiendo las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, que se abrevia RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones. Eh, este, este, esta página web se encuentra a cargo del CENSICO, que es de acuerdo a ley la institución que tiene a cargo el mantenimiento, la actualización de todo lo que es normativa fundamentalmente de construcción en el Perú. Entonces, lo que a nosotros más nos interesa viene a ser en esta página web las normas de estructuras. Aquí, como podemos ver, se encuentran todas las normas peruanas de estructuras. Fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros de momento, en la situación actual, lo que vamos a explicar, es la norma técnica peruana E030 de diseño sismo resistente y una norma relativamente nueva que viene a ser la de aislamiento sísmico. Hasta hace muy poco tiempo, esto a lo mucho es desde el año pasado, cuando se aprobó esta norma técnica para ser usada en los diferentes diseños en el Perú. Entonces, recién se ha incorporado. Pero por supuesto de que todo el corpus, todo lo que los ingenieros proyectistas o estructurales debemos de saber al momento de llevar a cabo un diseño, es todo este paquete normativo que se encuentra en la página web que figura aquí en pantalla, para que lo descarguen de manera gratuita. Esa es una gran ventaja que tiene. El gobierno peruano ha considerado, ha creído conveniente que esta normativa sea gratuita. Entonces, si yo deseo, por ejemplo, lo que ahora vamos a ver, la normativa técnica del aislamiento sísmico, simplemente picamos acá, nos lleva a un disco duro virtual y aquí se encuentra la publicación oficial, obviamente del año pasado, es reciente esta normativa, y acá se me indica precisamente lo que se tiene aprobado para el aislamiento sísmico.
Entonces, este documento viene a ser fundamental para tomar en cuenta lo que nosotros vamos a explicar en estos webinars, que está dedicado al aislamiento sísmico de las edificaciones. Deben pues tomar en cuenta lo que está indicado en toda esta normativa. La E031 de aislamiento sísmico y la E030 de diseño sismo resistente. Las demás tienen que ver con cuestiones más específicas, como la E060 de concreto armado, por ejemplo, la E020 de cargas, en fin. Lo que a nosotros nos interesa es E030 de diseño sismo resistente, picando acá, de similar manera a la anterior, se abre la norma E030 para ser descargada, igual que cualquiera de las que aquí se encuentran. Bien, entonces estos documentos yo los tengo descargados aquí, la E030, la E031 de aislamiento sísmico, y aquí se nos explica la manera en que debe llevarse a cabo el análisis, el diseño de todas las componentes sísmicas, y existen, por supuesto, como toda normativa, tiene sus disposiciones y aclaraciones en este sentido. Por supuesto de que el objeto de esta normativa viene a ser el diseño y la construcción de edificaciones con cualquier tipo de aislamiento sísmico, así como las disposiciones aplicables a los ensayos necesarios para validar el comportamiento de los dispositivos del sistema de aislamiento sísmico. Explico un poquito en esta parte. Nuestra norma técnica peruana, la E030 de diseño sismo resistente, nos indica, digamos, las categorías estructurales en las cuales se deben de agrupar las diferentes edificaciones que uno diseña. Entonces están clasificadas o agrupadas de acuerdo a su uso, ¿no? A su importancia. Así se tienen las edificaciones esenciales, las edificaciones importantes, las comunes y las temporales. De manera similar, algo parecido a esto, tienen el resto de países latinoamericanos, ya que, como digo por última vez, todos están, o la mayoría al menos, están inspirados en códigos norteamericanos que tienen esta estructura. Entonces, aquí se me indica en este artículo anterior, en la categoría de las edificaciones y sus factores de uso. Tomemos muy en cuenta, a lo largo de la explicación va a aparecer este coeficiente de uso, sobre todo para las edificaciones esenciales. Las edificaciones esenciales se conciben como aquellas edificaciones que no deben de fallar teóricamente nunca ante la ocurrencia de un evento sísmico. Es bueno aclarar que una edificación no falle, ya que entiendo que los que estamos en este momento en el webinar somos personas que conocemos la parte normativa y sabemos lo que quiere decir el hecho de que una edificación no falle. Cuando digo de que no falle, lógicamente que no estamos diciendo de que ella no vaya a tener fisuras, grietas o incluso algún problema de importancia. Lo que no debe de ocurrir es el colapso de la edificación, pero que pueda presentar algunos problemas que luego permita pasar por todo un paquete de recuperación o de ser puesta nuevamente en marcha. Eso es justamente la idea, de que la edificación, aún en presencia del sismo teórico más fuerte que contemple acá la normativa, quede todavía en condiciones de ser recuperado, aunque, como vuelvo a repetir, podría eventualmente existir algunas fallas, fisuras, grietas de relativa importancia, pero que no se deben de caer, ya que lógicamente imaginemos de que en esas edificaciones, al ser de naturaleza esencial, ellas tienen que brindar de alguna manera protección o asistencia a las personas que, por desgracia y lamentablemente, tengan que sufrir el embate de un sismo.
Por eso es que las edificaciones básicamente de salud se encuentran acá en edificaciones esenciales. Ellas no deben de fallar jamás. La normativa peruana divide en dos tipos a las edificaciones de salud. A1, que vienen a ser aquellos de un nivel, podríamos decir, avanzado, donde no solamente es una institución de salud, sino que además almacena equipos, laboratorio, por lo tanto hay una inversión no solamente en infraestructura, sino que la edificación en sí misma también hay que resguardarla. Entonces, toda esa clasificación en la que no vamos a entrar en detalle, solo lo menciono, se encuentra acá en edificaciones esenciales. Establecimientos de salud, puertos, compañías de bomberos, instalaciones de generación de electricidad, tratan plantas de tratamiento de agua potable, instituciones educativas que puedan eventualmente servir de vivienda momentáneamente afectados, edificaciones cuyo colapso represente un riesgo, como hornos, como algunas factorías que usen productos químicos venenosos, etcétera, ¿no? Edificaciones que almacenen archivos o información esencial del Estado, ellas son edificaciones esenciales. Vienen a continuación las importantes, las comunes y temporales. ¿Por qué hablé más sobre las edificaciones esenciales? Bueno, la normativa peruana pide de que al menos de momento, las edificaciones, en su artículo 17, las edificaciones del tipo A1 y A2, las edificaciones esenciales, cuenten con un aislamiento sísmico. Lamentablemente no está extendido para todos. Normativamente solo se lo exige para aislamiento. El aislamiento sísmico solamente está exigido eh, para, eh, para edificaciones esenciales de la categoría A1 y todavía mucho más específicamente en las zonas 3 y 4. Muy brevemente, el, las zonas sísmicas del Perú, acá están divididas, corresponden a la zona 3 en esta franja más o menos central del país y la zona 4 a la franja más o menos costera del Perú, aquí en la parte izquierda. Al final de la norma se encuentran todas las provincias y distritos del Perú que con nombre propio pertenecen a cada una de estas regiones. Bien, entonces, sabiendo que normativamente se exige, de momento al menos, el aislamiento de las edificaciones, aquellas edificaciones destinadas a salud en las zonas 3 y 4, ¿no? Entonces, conociendo esto, recién digamos de que podríamos ir a la E031 que viene a ser específicamente de aislamiento sísmico. Por supuesto de que en el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, habla de el caso peruano, evidentemente. La presente norma es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. No está habiendo excepción alguna. Esta normativa es entonces de uso obligado por norma. La norma es 030 de diseño sismo resistente. Es aplicable a todo aquello que no contradiga las disposiciones de la presente norma técnica. Y por supuesto de que este documento está bien estructurado y empieza por algunas definiciones básicas, hablando de aislador que tan recurrentemente vamos a usar en nuestras conferencias, entendiéndose desde el punto de vista de la norma E031 de aislamiento sísmico, como aquel elemento estructural del sistema de aislamiento sísmico que es verticalmente rígido y horizontalmente flexible y que permite grandes deformaciones laterales bajo solicitaciones sísmicas. Como vamos a ver, precisamente el aislador sísmico de manera vertical, de arriba a abajo, viene a ser extremadamente rígido, casi indeformable, pero ante cargas horizontales
esto viene a ser, digamos, es bastante flexible. Verticalmente es rígido, horizontalmente es flexible. Y aquí se encuentran muchos más conceptos, definiciones y temas que dejo ahí para que ustedes se empapen de lo que se necesita. Solamente estoy mostrando de que existe normativa en el caso peruano para todo lo que vamos a hablar. Entonces, conociendo estos precedentes normativos, continuemos con nuestro webinar en lo que nos quedamos, que es el diseño basado en resistencia. Bien, la filosofía básica fundamental, como ustedes saben perfectamente, al momento del diseño de una estructura en la cual se considera la resistencia sísmica, es que es necesario conocer tanto la magnitud de esta fuerza sísmica como la manera en que la resistencia o las cargas se distribuyen a lo largo de la edificación. Acá tenemos de manera esquemática un pórtico donde a nivel de entrepiso o en la parte superior se considera que está concentrada toda la masa, en la parte superior en la viga. Se tiene un movimiento sísmico obtenido mediante esta aceleración y esta produce evidentemente unos cortantes, el cortante basal, a nivel en la unión de la columna con la zapata, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, F viene a ser la fuerza sísmica obedeciendo la segunda ley de Newton de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la masa muy aproximadamente podríamos decir que es la masa de la edificación y la aceleración aquella que se obtiene por el movimiento del suelo inducida por un movimiento sísmico. V1 y V2 son los cortantes basales que se producen precisamente por la acción de esa fuerza. Entonces, nosotros durante el diseño, así hemos empezado nuestros cursos en la universidad, asumimos un comportamiento elástico. Incluso el curso de resistencia de materiales empezó por ahí, ¿no? Por asumir que los cuerpos tienen un comportamiento elástico, que existe una proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación. Como vamos a ver, esto realmente no es cierto, solo es una primera parte, una introducción a lo que nosotros vamos o veríamos luego, asumiendo un comportamiento elástico del material. Esto, a manera de introducción, como una primera parte, está bien. Nosotros nos vamos a alejar de esa suposición elástica que tienen los materiales y le vamos a dar algo mucho más real que es un comportamiento dúctil. Entonces, cambia nuestro enfoque en el sentido en que ya la fuerza no crece, por decirlo así, fuera de todo límite, en la medida en que suceden las deformaciones, sino que nosotros vamos a diseñar esa fuerza y la vamos a reducir. Y esto es lo que se llama el diseño por desempeño. Consideramos de que la estructura es capaz de resistir hasta determinada fuerza, nada más, esos coeficientes de menoración y todo eso lo veremos luego. Entonces nosotros asumimos ya no este comportamiento elástico hipotético de que el material podría deformarse lo que quiere y existe una proporción entre fuerza y deformación. Nosotros restringimos, decimos solamente se puede deformar entre tal rango y nada más. A esto va a ser vamos a asumir un comportamiento dúctil, ¿no? Ya no lo alejamos, ya no suponemos que tiene un comportamiento elástico ilimitado, sino que lo restringimos en ese sentido. La filosofía del diseño, por consideraciones sísmicas, difiere del que nosotros conocemos, como viene a ser el de cargas permanentes o muertas,
el de cargas vivas, tanto de entrepiso como de techo, cargas de viento, cargas de tráfico. Acá lo curioso es de que también las cargas de viento son capaces de inducir fuerzas laterales. Los sismos también generan fuerzas laterales. Sin embargo, las magnitudes que se desarrollan debido a la presencia del sismo son de lejos superiores a las del viento, al menos en edificaciones de concreto armado, ¿no? Para cargas verticales gravitatorias, se tiene de que la resistencia de diseño es mayor que las cargas de diseño. Me explico. Acá, como bien sabemos, no se permite el daño. Cuando uno hace un diseño, un análisis basado en cargas gravitatorias, normalmente no se consideran daños bajo la acción de estas cargas. En cambio, cuando se consideran las acciones horizontales, fundamentalmente sísmicas, es que aquí es donde yo voy a reducir eh, a, esa, a esa capacidad de soporte, a esa resistencia de diseño, diciendo que la estructura que tengo va a tener una resistencia inferior a las que le inducen las fuerzas precisamente por consideraciones sísmicas. Entonces, trabajándolo de esta manera, yo voy a esperar daños y se aceptan estos daños durante el diseño sísmico. Por eso es que técnica y económicamente, eh, yo creo que es imposible de brindar una protección al 100% desde el punto de vista sísmico a una edificación. Lo lógico es de que en ella se presenten deformaciones, se presenten fallas, pero que sin embargo no llegue a colapsar, de que pueda ser reparada, de que posteriormente a la acción del sismo quede en condiciones de ser recuperada, eso sí es admisible. Entonces, toda la normativa que tenemos está encaminada o tiene ese enfoque, ¿no? La estructura resiste hasta determinado rango que es inferior siempre a la de la acción sísmica, quedando o almacenando una capacidad de soporte que es precisamente la que origina el comportamiento o la resistencia futura de la edificación. Bajo este enfoque de una resistencia sísmica, entonces se esperan daños, ellos son aceptados, pero deben de estar controlados, deben de estar limitados. Y para eso es que precisamente tenemos que hacer uso de las diferentes normativas y códigos que existen. Aquí podemos ver en este diagrama acerca de las cargas gravitatorias y la resistencia requerida. Bien, como estamos viendo, se tiene acá un diagrama de resistencia de formación, donde vemos bueno, la carga muerta máxima, D más L, que viene a ser las cargas de servicio, la carga muerta más viva. Acá tenemos la carga mayorada, ¿no? Por norma, mínimamente 1.4 veces la carga muerta más 1.7 veces la carga viva. Se tiene, además, un poco más arriba, un factor de reducción de resistencia que multiplica a la resistencia de diseño que tiene la estructura o la edificación. Y bueno, como este factor es de reducción, es menor que la unidad, debe de estar más abajo que la resistencia teórica de diseño que tenga una estructura. Este diseño se basa en la probabilidad de que la resistencia de diseño sea inferior a las cargas de servicio, lo cual representa, al menos teóricamente, una probabilidad de 10 a la menos 6 por año, ¿no? Por supuesto que entre la carga de diseño, la carga mayorada y la resistencia de diseño que ella tenga, es lo que se conoce con
el nombre de el margen de seguridad esperado. Esto es lo que precisamente me da la seguridad de la edificación, y lo que nosotros hacemos es que ella se comporte ante las diferentes acciones sísmicas en únicamente este rango, ¿no? Y de hecho nosotros lo llevamos hasta este punto, que viene a ser el de la carga mayorada, las cargas factoradas, quedando hasta el máximo de su diseño respecto de este punto en el margen de seguridad. Sería una especie como de ahorro, ¿no? Nuestro ingreso es hasta acá, nuestros gastos llegan hasta aquí abajo, entonces la diferencia de ellos se esperaría que sea como una suerte de ahorro para futuro. Bien, en la resistencia actual requerida se tiene algo similar a lo anterior, pero sin embargo acá se acepta de que la probabilidad de que la resistencia de diseño, la resistencia sísmica, sea menor que la carga muerta más la carga sísmica, sea alrededor de 0.03 por año. Nuevamente se tiene un diagrama similar al anterior, sin embargo, mientras que en el anterior únicamente trabajábamos con cargas gravitatorias, por eso es que hablábamos de carga muerta, de carga viva, en ningún momento se habló de sismo. Acá, cuando se habla de sismo, es que ya interviene esta carga E, que viene a ser las cargas sísmicas elásticas, que se consideran que tienen un periodo de retorno de 475 años. Entonces, ya no se tiene la carga muerta más carga viva porque ahora se toma en cuenta la carga sísmica, pero a esta carga sísmica es dividida por un factor de reducción. Nuevamente, a esta carga de resistencia de diseño se la multiplica por un factor de reducción de resistencia, se llega a un máximo teórico de soporte de la estructura. En este enfoque se tiene de que la resistencia confiable, lo que se espera que resista mi estructura, será siempre mayor a las cargas reducidas. Eso me da una garantía de que el soporte estructural va a ser siempre mayor. En el peor caso sería igual a las acciones calculadas, a las acciones que soporten mi estructura, luego de ser multiplicadas por ciertos factores de reducción. Dependiendo del material, si es de concreto armado, si es de acero, si es de albañilería, esos factores por los que se multiplican a las cargas teóricas o nominales para ser reducidas dependen del código, en consecuencia dependen del país y dependen del material. No es lo mismo para la madera que para el concreto armado, que para el acero. Cada uno tiene sus propios coeficientes de reducción y también de mayoración. La resistencia es excedida en sismos moderados. Sigamos. Acá en los niveles de magnitud y de sismo. Se tienen básicamente tres niveles de daño acompañadas de la magnitud del sismo, que lo vamos a representar por EQ, del inglés earthquake, que significa sismo. Entonces, tenemos estos tres niveles. El primer nivel, en el cual viene a ser, digamos, el nivel más básico, precisamente el de diseño, se tiene un periodo de retorno de los sismos de aproximadamente 50 años. En este nivel de servicio se entiende que no va a haber ningún daño. Se tienen acá unas deformaciones bastante pequeñas y estamos teniendo aproximadamente en este rango, ¿no? Sería el nivel más básico, el nivel de servicio de sismo. Pasamos a un segundo nivel que viene a ser el nivel de diseño de sismo, el cual considera periodos de retorno del orden de 500 años y se acepta de que la edificación quede con un daño
pero en condiciones de ser reparable, ¿no? Aquí estamos en la parte del nivel 2, donde el daño es permitido, pero este daño es susceptible de una reparación. Y el nivel 3, el nivel de sismo extremo, que tiene un periodo de retorno de 2500 años, y acá se acepta también un daño, pero sin que haya colapso o falla de la estructura. Bien, el diseño resistente a sismos, y aquí se ha colocado un signo de admiración. La razón es nuevamente lo que dije a manera de introducción hace unos minutos, de que la mayoría de personas, sobre todo aquellas que están al margen de la ingeniería, al margen de la construcción, entienden que para que una edificación sea resistente a sismos, ella no deba de presentar ni siquiera una fisura. Eso es un mito. En el diseño se acepta de que una estructura presente daños producto del movimiento sísmico, pero que este daño sea tal que permita una reparación inmediata de la estructura. Se tiene entonces daños, se aceptan daños como consecuencia de los sismos de diseño. Se tiene nuevamente de manera similar a lo anterior un nivel de servicialidad de sismo donde ningún daño requiere reparación. Esto nos ubica respecto de lo anterior en por acá, ¿no? El nivel 1. Estamos precisamente acá, el nivel de servicialidad, el nivel de diseño, donde la edificación presenta daños, pero son en condiciones de que ellas queden reparables, sería el nivel 2 que acá tenemos, y el nivel 3, el nivel de sismo extremo. Se acepta también la, eh, la falla de la estructura en ciertos puntos, pero no el colapso. El colapso en ninguno de los tres niveles está permitido. Sí la falla, sí ella puede quedar con lesiones estructurales, pero de ninguna manera ella colapse. Y colapso quiere decir que la estructura falle y se caiga, ¿no? Se aceptan por ahí daños menores, agrietamientos, fisuración, deformaciones, pero todas en condiciones de ser luego reparables. Aquí he creído conveniente colocar un video un tanto corto que tiene que ver justamente con un modelo ensayado en Tokio, en Japón. Este es un modelo real. Si es que recuerdo bien, esta edificación pesa 1000 toneladas y se lo lleva, me parece que a un sismo de magnitud 7 y algo, 7.4, me parece. Entonces, lo que querían los investigadores y los ingenieros japoneses es inducir a una estructura real de las típicas que al menos hay en Japón. En nuestros países las típicas tendrían muchos pisos menos, pero ellos querían estudiar precisamente el efecto del sismo. Y como vamos a poder ver acá, se tiene precisamente de que esta edificación va a fallar fundamentalmente en los nudos, veamos. Bien, como podemos ver, acá lo que básicamente quería ponerse a prueba es si una edificación promedio, claro, promedio allá en Japón, nosotros sería, como repito, de muchos pisos menos, ¿cómo se comportaría ante la acción de un sismo
podríamos decir, frecuente allá. Y como vimos, la edificación respondió muy bien. Es cierto de que presentó fallas, sobre todo en la unión de la viga con la columna. Este documento, como un paréntesis, va a quedar, se lo subirá luego a algún disco duro virtual para que los interesados puedan descargarlo y estudiarlo con más detalle. Entonces, cuando lo vean en detalle, con un tiempo que nosotros aquí de momento no disponemos, verán de que las fallas normalmente suceden en la unión de la viga con la columna, pero esas fallas, aunque son reales, pero sin embargo no produjeron el colapso de la edificación. Entonces, si habría de resumirse todo esto, en el enfoque actual del diseño sísmico en todo el mundo, el objetivo principal es satisfacer el desempeño y el de salvaguardar o proteger la vida de las personas. En otras palabras, cierta cantidad de daños sobre los elementos estructurales son permitidos y son aceptados, y eso no debe de producir algún caos o miedo en nadie. Eso está permitido y está aceptado por las normativas. Pero se debe enfatizar que el edificio puede tener daños más allá del nivel de reparación. ¿Qué quiere decir? De que podría presentarse el caso de que algunas edificaciones no se desplomaron, no colapsaron, pero el nivel de daño fue severo, entonces ya no se permite reparación. Y esto queda solamente como una probabilidad, ¿no? Se debe enfatizar de que podría ser que el edificio pueda tener daños que ya no permitan su reparación. Pero sin embargo, la idea, el objetivo para el que fue concebido desde salvaguardar, proteger la vida de los ocupantes y las personas, se llevó a cabo, aún quedando el edificio ya en una condición que no le permita ser reparado, pero no colapsó y en consecuencia salvaguardó la vida de los ocupantes y también de las personas que atinen a pasar en ese momento por ahí, ¿no? Entonces se tiene en este diagrama una explicación mucho más gráfica de todo lo que estamos viendo. Y se está viendo tres niveles del comportamiento de la edificación correspondientes a gráficos aquí arriba. El nivel operacional, más o menos el nivel 1, el nivel para proteger la vida, aún presentando daños que permitan la posibilidad de ser reparada, y una estructura estable que, aunque podría quedar con daños que ya no permitan la recuperación del edificio, probablemente los daños que se tengan sean severos, pero sin embargo la estructura no se desplomó. Quedó inhabitada y todo, pero no se desplomó. Entonces acá se tiene la probabilidad de ocurrencia de dichos sismos en función a la demanda del cortante basal. Sismos muy raros, que son del orden de 2% cada 50 años, eventos raros del 10% cada 50 años, eventos ocasionales del 20% cada 20 años, y bueno, los eventos frecuentes, que son alrededor del 50%, y que suceden cada 50 años. Evidentemente, los más frecuentes son los que permanentemente forman parte de lo que se llama la sísmica regional y no desempeñan ningún problema. Este edificio viene a representar, creo que, la esencia de la filosofía del diseño basado en resistencia. Estas fotos fueron tomadas por el grupo de Prota, Turquía, en Nueva Zelanda, a propósito de una convención de ingeniería sísmica que se hizo en ese país. Como puede verse, exteriormente, la edificación, digamos, de que soportó. Por afuera no se observa mayor daño en la infraestructura, pero sin embargo, por dentro podemos ver de que tanto en el caso de un aeropuerto como de un hospital, vemos de que hay daño. ¿Y quiénes son
los elementos que fallaron, precisamente los elementos no estructurales. Eh, entonces, acá se tiene que los elementos de soporte, vigas, columnas, placas, no fallaron efectivamente, pero sin embargo, aquellos elementos eh, como el falso cielo, por ejemplo, como los tabiques y muchos elementos no estructurales, ellos por supuesto fallaron. Entonces, acá se presenta el dilema, ¿cómo resuelvo este problema? Tal cual han podido responder los investigadores, se tienen dos maneras de resolver a este problema, porque recuerden que los que fallaron fueron los elementos no estructurales. Eh, Llevando a cabo un diseño sísmico de esos elementos no estructurales que obligaría a otras consideraciones, aumentando cuantías, longitudes de desarrollo, probablemente dimensiones de los elementos, en consecuencia aumentan los costos de construcción. Y lo otro que tiene que ver con un aislamiento sísmico. La manera en que se comportarían las edificaciones frente a cada uno de ellos lo vemos esquemáticamente acá. Este edificio de la izquierda no tiene aislamiento sísmico y podemos ver que oscila de manera similar a como se tiene en un péndulo invertido, mientras que a la derecha se tiene aisladores sísmicos y están acá de marrón en la parte baja. Podemos ver de que sucede un movimiento horizontal en toda la estructura y claro, con esto se tiene un aumento del periodo de vibración, por lo tanto la estructura se mueve más lentamente comparado con lo de acá. Hay un video a propósito más adelante, bastante breve, donde se ve el comportamiento de una edificación tanto a un sistema de aislamiento sísmico como cuando está fija a la base. Bueno, la pregunta de cómo funciona todo esto es que las propiedades de vibración del edificio, periodos, amplitudes, ¿no? Son modificados por la colocación de estos aisladores. Por lo tanto, las señales destructivas de los edificios se reducen. Eh, Habrán visto de que cuando uno sube a un edificio, por ejemplo, en los últimos niveles incluso el empuje del viento hace que oscile muy ligeramente el edificio. Mucho peor todavía sucede este efecto en el caso de un sismo. Los principales beneficios del aislamiento sísmico es la reducción de las derivas, la reducción de las aceleraciones de entrepiso y la reducción de las fuerzas en los miembros estructurales de la edificación. Entonces, el problema precisamente a prevenir lo que nosotros estábamos viendo para evitar el colapso de los miembros, sobre todo no estructurales, lo podemos ver considerando el diseño estructural de ellos o el de un aislamiento, que como vamos a ver aquí, es mucho mejor, tiene muchas ventajas la consideración del aislamiento sísmico. Básicamente, el aislamiento sísmico consiste en, por decirlo de alguna manera, buscar recursos, medios tecnológicos que permitan la reducción de las acciones sísmicas sobre un edificio, tanto con periodos de vibración, con derivas, con aceleraciones, con fuerzas sísmicas. Entonces, se protege, se aísla sísmicamente una edificación cuando soy capaz de reducir las acciones sísmicas producto de un sismo. Acá vemos un diseño convencional que se deforma de acuerdo a como nos enseñaron en ingeniería sísmica en la universidad. Y acá vemos un aislamiento sísmico donde los elementos de soporte que vamos a ver luego están combinados, materiales de plomo, de caucho, horizontalmente pueden desplazarse, pero verticalmente son muy rígidos. Entonces, cuando hay un sismo, se mueven los aisladores, pero el edificio se mueve como un todo. No se tiene este problema. Este problema de aquí
es debido a que la base está fija, pero si la base está, como podríamos decirlo, sobre unas bolitas de acero, de manera similar, ante la ocurrencia sísmica simplemente el edificio baila. Hay un video más adelante donde lo podemos ver y me parece que es este. A ver. Efectivamente, se tiene acá un edificio fijo y uno con aisladores. Veamos lo que sucede cuando se da una fuerza sísmica. ¿Sí? Observamos gran rigidez lateral, pero tiene una... es bastante flexible ante cargas horizontales, pero muy rígida ante cargas verticales, ¿no? Horizontalmente es flexible, verticalmente es rígido. Entonces, este ejemplo bastante simple nos aclara la manera en que se comporta una edificación fija convencional y una con aisladores sísmicos. Las razones o las explicaciones visuales que se tienen son más que evidentes, ¿no? Bien, pasemos. Acá se tiene producto de una marca comercial porque a lo largo del mundo hay muchas marcas, muchas empresas que se dedican a la fabricación de todos estos dispositivos sísmicos. Entonces hay marcas, hay materiales, hay patentes, hay una gama bastante amplia en todo el mundo de todo lo que viene a ser los sistemas de protección sísmica. Esta es una marca o un producto que yo encontré por ahí en internet. Dan las características, describen el producto, pero lo importante van a ver de que la filosofía básicamente es la misma, ¿no? Esquemáticamente, ya sea tanto en la vida real como por modelamiento, ahí podemos ver de que empiezan a fallar los elementos no estructurales, ¿no? Ahí lo vemos, ante un sismo determinado. Bueno, eso lo pueden estudiar en mayor detalle cuando luego descarguen el PowerPoint o la presentación de hoy. La historia del aislamiento sísmico, curiosamente, no es reciente y data de incluso más de 500 años antes de Cristo. Se encontraron algunos vestigios en el Imperio Persa, en la tumba de Quiroz, donde se tuvo verdaderamente algo genial. La cimentación no ha sido, digamos, pegada o adherida o unida por mortero alguno, sino simplemente las piedras de la cimentación están como que colocadas una sobre otra. Por lo tanto, al momento de una ocurrencia sísmica, lo que sucede, algo primitivo aún, obviamente, pero ha permitido de que esta edificación, y podemos ver sus dimensiones, 13.75 por 12.5 y por 5 metros, sin nada de refuerzo de acero, todo con piedra, subsista. Hablamos, el imperio persa es actualmente Irán, ¿no? Irán, Irak. La segunda parte sísmica más activa del mundo. Luego del cinturón circunpacífico, viene toda esta parte que justamente tiene que ver con Irán, Irak, Turquía. Esto pasa por Grecia, ¿no? Siempre escucharemos también sismos por ahí. Por ahí sucede ocasionalmente el 15% de los sismos de todo el mundo. La razón por la que muchos templos griegos han llegado hasta nosotros viene a ser debido a que ellos usaban algo verdaderamente genial también. Si bien es cierto que la roca, fundamentalmente el mármol, fue el material de construcción favorito empleado por ellos, sin embargo, en la parte superior se tenía rellenos de arena, por lo que durante un movimiento sísmico no tenían propiamente hablando una fijación rígida, sino que ella oscilaba libremente en lo que de una manera muy aproximada podríamos decir un lecho elástico, ¿no? La destrucción de ellas no ha sido tanto por sismo,
sino por el fanatismo tanto religioso como militar de muchas personas a lo largo de los milenios. Robaron, devastaron, hicieron pruebas militares, no tanto por el paso del tiempo o las acciones sísmicas. También en la parte de Turquía se tiene el obelisco de Teodosio, que es una estructura de casi 20 metros de ancho, que descarga sobre unos cubos de bronce de 50 centímetros de arista. Ellos desempeñan una función de aislador sísmico y a pesar que tiene 1500 años del siglo IV después de Cristo, sin embargo, aún está en pie. En una de las zonas también siempre escucharemos Turquía hablar de sismos porque Turquía, Irán, Irak, Grecia forma parte de donde suceden el resto, el 15% de sismos del mundo. En el año, lo que podría ser ya los tiempos modernos, en 1870, Toyon registró en la oficina de patentes un mecanismo que tiene como bolitas, ¿no? Como esferas dentro de superficies cóncavas y que se puede considerar como la primera unidad de aislamiento, una suerte de rodaje. Las estructuras entonces ahora podían deslizarse. En 1897, Westwood introduce un sistema de aislamiento sísmicos compuesto de un solo bloque articulado, como si fuera una rótula, ¿no? En superficies cóncavas. Posteriormente, en 1906, Jacob Bechtel de Múnich registra en la oficina de patentes un plato de base rígida que se mueve bajo esferas sólidas colocadas debajo de los edificios de manera similar a como lo vimos en la primera patente. Un doctor de medicina, Calantarines, en Inglaterra, registra su primera patente de un mineral resbalador, una suerte de aceite. Este doctor entonces crea una suerte de aceite mineral, ¿no? En el cual colocándose bajo ella se tiene un fluido mineral que es precisamente el que aísla a las edificaciones. Ya mucho más de manera actual, en 1974, William Robinson inventó el primer prototipo del Lead Rubber Bearing o el cojinete de caucho y de plomo usado actualmente, lo creo, ahí en Nueva Zelanda. Y esto es lo que básicamente es la patente del ingeniero Robinson. En 1985, algunos años después, Victor Sayas inventó el primer prototipo del cojinete de péndulo de fricción que se usa actualmente y que viene a ser a manera de concepción diferente a lo que se tiene desde Robinson, pero es un prototipo también de un péndulo de fricción. Dentro de la construcción, se tiene que el Hotel Imperial de Tokio, en Japón, que fue construido en 1921 y diseñado por un ingeniero de apellido Lloyd Wright, sobrevivió a un sismo devastador que hubo en Japón algunos años después. Y él había sido protegido por una suerte de aislamiento sísmico. El Colegio Pestalozzi en Macedonia en el año 69 tuvo también unos cojinetes de caucho, que si bien es cierto, con el pasar del tiempo presentaron la avería propia y daños del tiempo, pero sin embargo cumplieron su objetivo a pesar de que en aquellos tiempos no estaba tan avanzada la técnica ni la ingeniería como se lo tiene actualmente. Y ya en la parte final de esta primera parte de nuestro webinar, podríamos mencionar los efectos principales del aislamiento sísmico. Y uno de ellos, el primario, se tiene de que cuando se reduce la rigidez del edificio, por lo tanto, tiene que ver con el alargamiento del periodo estructural, actúa una fuerza sísmica menor, ¿no? De manera aproximada,
se tiene de que el periodo de vibración de un edificio es más o menos 0,1 n segundos, donde n es el número de pisos. Entonces, si tengo una edificación de, por decirlo, 3 pisos, el periodo fundamental de vibración sería 0,1 por 3, 0,3 segundos, más o menos. En contraposición, un edificio aislado sísmicamente tiene un periodo de vibración de entre 2,5 a 5 segundos. Podríamos considerar como un promedio, a ver, quizá 3,5 segundos. Entonces, si es que aislamos a una edificación con todos los sistemas que estamos hablando, podríamos tener un periodo de vibración de 3,5 segundos, mientras que si lo fijamos al suelo sería de 0,3. Evidentemente, al estar aumentando el tiempo, la vibración se va a mover de una manera mucho más lenta y los efectos del sismo van a ser menos evidentes en este caso. En cambio, si se mueve de una manera mucho más brusca, más rápida, las acciones y los efectos sísmicos van a ser mayor, ¿no? Mientras más lento suceda, menos me doy cuenta de que ese evento está sucediendo. El periodo de elongación reduce la fuerza sísmica actuante sobre el edificio, pero la demanda de desplazamiento del sismo se incrementa. Y el efecto secundario del aislamiento sísmico es que al aumentar la capacidad de amortiguamiento y disipación de energía del desplazamiento de la estructura, se reduce la demanda del sismo. Los edificios de construcción convencional tienen un coeficiente beta del orden del 5%, los convencionales, porque los que están aislados sísmicamente tienen de entre el 10 al 40%. Y por supuesto que incrementando el amortiguamiento, beta es el coeficiente de amortiguamiento, se reducen las aceleraciones de entrepiso. Y acá tenemos la visualización gráfica de esto, tanto para el desplazamiento en función del periodo, como la fuerza. Entiéndase que es la aceleración. La fuerza y la aceleración están conectadas de acuerdo a la segunda ley de Newton por la masa. Por eso lo que produce un sismo es la aceleración del suelo, que al multiplicar por la masa del edificio tengo la fuerza sísmica. Entonces puede ser que estudie la fuerza o la aceleración, básicamente son la misma. Lo que conecta a ellas es la masa, es la inercia de la edificación en función al periodo. Bueno, los aisladores finalmente vienen a ser los cojinetes de goma o de caucho, como quieran llamarlo, y existen varias categorías, desde aquellos que tienen un bajo amortiguamiento, un alto amortiguamiento, tienen acá núcleos intercalados de plomo y caucho o goma, como acá se dice, pero verticalmente tienen elementos de acero. Por eso es que ante cargas verticales son verdaderamente rígidas, pero horizontalmente debido a la goma, al caucho que tienen, presentan grandes deformaciones. Acá también hay un video sobre la manera en que funcionan estos cojinetes de goma. No lo voy a mostrar por razones de tiempo, pero lo van a descargar cuando se les envíe el enlace para este PowerPoint. Y finalmente, los principios del aislamiento sísmico que tienen que ver con las características precisamente del cojinete, como son su resistencia característica, la rigidez secundaria, la rigidez elástica, la fuerza de fluencia, el desplazamiento de fluencia y la rigidez efectiva. Hasta acá podemos llegar en esta oportunidad. El tema es bastante extenso, aún así nos hemos extendido casi 10 minutos respecto de lo que teníamos pensado para esta sesión. Se dispone de tiempo solo hasta las 12 del día, hora peruana. Así es que en esta primera oportunidad ha sido lo que podemos mostrar. Se comunicará la continuación de este webinar bastante interesante dada nuestra realidad sísmica.
Pero en todo caso, no sé si haya alguna pregunta. A pesar de todo, dispongo de algunos minutos más. Me sentiría muy honrado de tener alguna pregunta. José, ¿hay alguna pregunta en plataforma? De momento no, sin embargo, démosles 30 segundos para ver si es que alguno de los participantes desea hacer alguna consulta. Ujú. Mientras ellos hacen sus preguntas, los que crean conveniente, José, sería bueno comentarles a los participantes algunas de las ventajas de Prota que ya mencioné, pero probablemente tú tengas algunos contactos, algunos correos o alguna información más fresca sobre la próxima incorporación de normativas peruanas mientras escriben algo los participantes. Ujú. Claro que sí. Ya deben saber todos que nos encontramos en Facebook como Prota Latinoamérica o Prota Software, la página oficial. Prota Latinoamérica se brinda asistencia a las 24 horas y los 7 días de la semana completamente en español. Esa es la ventaja. Ese es el medio de contacto más rápido si es que quieren solicitar ya sea una cotización del software con un financiamiento flexible, entre algunas otras ventajas, o si es que quieren acceder a otro beneficio que puede brindar la corporación. Hay aquí algunas preguntas, te las leo, Carlos, de Marco Sí, José. Aurelio Flores Zúñiga, que pregunta si para el diseño de la superestructura el KEF debe ser afectado por el lambda máximo. Claro, esas son algunas preguntas ya de un corte mucho más, no habíamos llegado aún a esa parte, ¿no? Por supuesto de que en las diferentes normativas, la ingeniería correspondiente a esto se encuentra documentada completamente. Justo es lo que yo alcanzaba, por ejemplo, aquí tengo la norma, la E031. Entonces, acá se me indica la manera en que se lleva a cabo tanto el análisis como el diseño. No hemos entrado en esa consideración, pero sí son tomados en cuenta, deben de considerarse y las diferentes normativas, incluyendo la peruana, la que estoy mostrando acá, indica ya ese detalle. Debe de considerarse, se lo toma en cuenta, pero no hemos llegado aún a esa parte, José. Por eso es que Ujú. les había indicado que podrían leer esta normativa y tener alguna pregunta posteriormente, ¿no? Les rogaría de que sea relacionado al tema que hemos tocado y no algún otro ajeno que nos demandaría de mucho más tiempo. Ujú. Claro que sí. Y finalmente solo tenemos otras dos, en la cual Alejandro Rodríguez pregunta si es que existe algún video de cómo se aplica ya directamente en el modelo de Prota los aisladores. Este tema lo vamos a tratar en la segunda parte de este webinar. Exacto, Está programado exacto. para fines de este mes. Y finalmente Zapana Ríos Marco Antonio pregunta cuál es el futuro de los aisladores sísmicos. Bueno, Ujú, eso también va a ser tratado, imagino, en la segunda parte, ya que exacto. también hay otro participante, Manuel Rodríguez, que pregunta por qué existen varias normativas para un mismo problema. Creo que con esa pregunta podemos finalizar por cuestiones de tiempo. Sí, José, muchas gracias. Lo dijiste perfectamente, la segunda pregunta de ya la parte del modelamiento, eso se lo verá en la siguiente sesión. La siguiente pregunta fue exactamente de la tercera, Manuel José. Rodríguez, ¿por qué existen varias normativas para un mismo problema? Bueno, la razón es de que cada país tiene sus condiciones de suelo, de sismo, de geografía, de viento, de materiales de construcción, de una cultura completamente diferente. Esa es la misma razón por la cual existen diferentes normas legales, por ejemplo, en cada país. La costumbre y el entorno nos indica un patrón de cultura, nos indica materiales de construcción, formas en las cuales se lleva a cabo nuestra convivencia como seres humanos, pero mucho más importante es que cada país, cada región del mundo tiene su propio tipo de suelo, tiene su misma consideración sísmica, entonces no es posible
de que haya dos lugares en el mundo que puedan tener exactamente las mismas condiciones, la latitud, la altura, el tipo de suelo, si es arcilla, rocosa, arenosa, etcétera, si están o no sobre placas activas, etcétera, hace de que cada país, de que cada lugar del mundo tenga su propia normativa porque responde a las particularidades de la zona. ¿Eso ha sido todo, José? Ujú. Sí, parece que sí. Sin embargo, hay una última y esta parece ser la definitiva y ya no han habido más en el lapso en el que tú dabas la explicación. Ujú. Comentan en las diapositivas del aislador de núcleo de plomo, en la gráfica bilineal se ve una fuerza característica que a partir de allí empieza a fluir el aislador. ¿El Ujú. aislador se diseña para que fluya o para que se mantenga en el rango elástico? Claro, precisamente el aislador lo que hace es aislar, ¿no? En consecuencia, su función básicamente viene a ser de que cuando sucedan determinada magnitud de fuerzas, eh, ya luego vamos a ver qué fuerza, qué cortante, qué acciones, porque tengo que diseñarlas. Nosotros tenemos que llegar a calcular a través del programa las características que va a tener el aislador como tal. Entonces, nosotros, luego de hacer todo el modelamiento, vamos a determinar las características que tenga y que el aislador pueda llevar a cabo su trabajo como tal ante la acción de las fuerzas que nosotros tengamos en cuenta. Solo que a partir de determinada magnitud de fuerza, va a empezar a tener ese alargamiento, esa acción, ese desplazamiento lateral u horizontal debido a las fuerzas cortantes que se produzca debido al sismo. Nuevamente, los detalles del mismo, igual que en la primera pregunta, acerca de la magnitud de la carga, en qué rango se encuentra y de todo ese tipo de cosas, lo veremos en el siguiente evento, José. Si esa ha Ujú. sido la última pregunta, bueno, agradecerles a todos su presencia el día de hoy y esperar para el siguiente webinar que Prota nos destine para poder continuar con esta conferencia. Muchas gracias por todo. Un abrazo a todos. Hasta luego, José. Nos vemos. Por supuesto. Finalmente, comentarles que esta presentación del día de hoy será grabada y publicada en el canal oficial de YouTube de Prota Software y junto a esta presentación serán anexados todos los documentos y materiales presentados en el mismo. Gracias por su preferencia una vez más y será hasta otra próxima oportunidad. Gracias a todos. Hasta luego.